Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de La Náusea TV. En esta ocasión nos acompañan nuestros amigos Rafael de la Garza. Hola, Rafael. Hola, Mare. Y nuestro amigo Jesús Medina. ¿Qué tal, Jesús? Hola. Bueno, Hola, un saludo. pues en esta ocasión, hola, en esta ocasión vamos a platicar sobre un tema que ahorita está sonando mucho, sin embargo, ha sido una cuestión que ha tenido distintas repercusiones a lo largo de la historia de México, y es el tema de las normales rurales. Como bien saben, las normales rurales han tenido una larga historia, son altamente simbólicas, importantes y especiales en el país porque, bueno, iniciaron con las misiones culturales desde 1922 y esa ha sido la semilla para la educación mexicana. Sin embargo, aunque han sido el fuerte de la educación en México a lo largo y ancho del país, se han visto no solo desgastadas, sino que han sido maltratadas, minadas a lo largo de la historia. Y para eso, nuestros amigos Jesús y Rafael nos van a contar un poco sobre el contexto histórico y la importancia de las normales rurales en el país. En ese sentido, ¿podemos empezar contigo, Rafael? Claro, gracias, Mare. Un gusto estar aquí con nuestro ilustre auditorio, con mis compañeros de trabajo. Sí, Mare, efectivamente, mira, en esta problemática que ha estado muy presente en la opinión pública en los últimos días, la única manera de comprender un poco es yendo hacia atrás, como para comprender la problemática actual, yendo hacia atrás, para más o menos visualizar en el largo plazo lo que ha sido el proyecto de las normales rurales en toda esta tradición revolucionaria. Ustedes, como sabemos, y como mencionabas tú, Vare, a partir del año 20, con la fundación de la SEP y con Vasconcelos al frente de la Secretaría, inicia un proyecto, ¿sí?, que venía de la tradición liberal del siglo XIX, pero que gracias a la movilización popular, ¿no? Sobre todo campesina de la Revolución Mexicana, la correlación de fuerzas es favorable para establecer un proyecto en donde el Estado finalmente, ¿sí?, haga realidad la idea de una educación pública, laica y obligatoria. Recordemos que esa discusión se da en 1916 en Querétaro, en donde una fracción radical de los congresistas echa abajo la propuesta carrancista, que no modificaba radicalmente el proyecto porfirista, el proyecto del siglo XIX, y surge un proyecto que es muy debatido, básicamente alrededor de la pregunta de si el Estado tiene el derecho, ¿sí?, de elegir la educación por encima de los derechos del padre hacia su hijo. Esta es una discusión que está presente hasta hoy y es como una fisura histórica que viene desde el siglo XIX. ¿Sí? Y esto es básicamente el inicio de la modernidad en el sistema educativo, el inicio de un sistema educativo moderno en nuestro país. Vasconcelos, como bien comentas, no hay una infraestructura escolar, la misión cultural es la visita de algunos pedagogos y maestros a las casas del pueblo y a los espacios de las comunidades para tratar de, a través de cursos muy breves y de materiales, de formar maestros al calor de los acontecimientos que pudieran básicamente pues ofrecer un servicio educativo. No va a ser hasta el surgimiento de la propuesta de la educación socialista del cardenismo, donde este proyecto, con sus diferencias importantes, pero también con sus puntos de intersección, avanza y hace realidad la educación en donde vivía la mayor parte de la población en la época, en el campo. Y se trata básicamente de que estas escuelas sean promotoras y que apoyen el proyecto revolucionario y lo difundan en contra precisamente de los actores conservadores tradicionales en el campo. En ese sentido,
esa labor es fundamental para el éxito de la Revolución Mexicana. ¿Sí? Y desde el inicio, estas dos corrientes, la humanista vasconcelista, más orientada a esta visión universal, y la inspirada en la propuesta pedagógica de la Unión Soviética y de la naciente Revolución Rusa, que le va a dar sentido a la educación socialista, que tiene, por un lado, la idea de precisamente una educación que prepare al individuo para ejercer sus derechos, ¿sí? Para hacerlo realidad, y al mismo tiempo que modernice, ¿sí? La producción de riqueza a través de la tecnología. Estas dos corrientes de la educación socialista van a materializarse precisamente en las normales rurales y en lo que va a ser el Politécnico Nacional, que fue fundado durante el periodo del general Cárdenas en la presidencia, y como a raíz de un enfrentamiento con la Universidad Nacional en la conocida polémica Caso Lombardo, en donde se discute si el Estado sí debe manipular la educación para usarla para sus fines, o la educación debe ser universal y abierta para la elección libre del ciudadano. Estos dos grandes proyectos convergen en la idea de que a final de cuentas la educación debe ser popular y nacionalista. En todo caso, volviendo a las normales y al Politécnico, podemos decir que una de las flores más fragantes y más logradas de la revolución es sin duda la normal, porque la problemática y la propia revolución es encabezada por los campesinos como actor político fundamental, aunque a final de cuentas no fueron ellos los que cosecharon las mieles del triunfo revolucionario. En todo caso, lo que hay que plantear aquí es lo siguiente: ese es el origen de este proyecto, y ese proyecto no ha desaparecido, ¿sí? A lo largo prácticamente de los últimos 100 años. ¿Sí? Porque las condiciones del campo no han cambiado en algunos lugares tanto como para que ese proyecto sea superado como se pretende actualmente, y lo veremos. Entonces, tenemos ahí la formación de un actor político. Los maestros van a ser el actor político con la mayor densidad moral en este país. Va a ser un actor político que además va a ser un agente de cambio. Van a ser esos maestros los que van a conformar, ¿sí? Una subjetividad diferente a la heredada por el porfiriato. Entonces, por el lado social, cultural, son fundamentales, ¿no? En la creación de ciudadanía, en la formación de valores cívicos, y por el otro lado, son actores centrales en las luchas por el desarrollo político y democrático del país. Podemos pedir más a los maestros, ¿sí? Y vienen precisamente de ese proyecto por revolucionar. Entonces, en los, insisto, 20 y 30 con la formación de las normales, rurales, 40 y 50 con todos los movimientos magisteriales en las ciudades, sobre todo la sección 5 con Otón Salazar en la Ciudad de México, que son y gozan de enorme prestigio entre la población. Después, entre los 60 y 70, profesores como Arturo Gamis o Lucio Cabañas, ¿sí? Representan una de las protestas más legítimas, ¿sí? De las condiciones en las que vivían los campesinos en Chihuahua y los campesinos en Guerrero. En este sentido, estuvieron presentes también en el movimiento estudiantil del 68, y en los 70, finales de los 70, surge la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, que es una institución, un organismo que se va a hacer oposición al charrismo sindical. Tenemos un actor fundamental. Y si no conocemos esto, si no aquilatamos esto, que es parte de nuestra historia, de nuestra memoria colectiva, y la cual venimos la mayoría, yo mismo, ¿sí? No entendemos la lucha hoy, ¿no? Y pensamos, la banalizamos. Entonces yo creo que es muy importante que tengamos esto presente. Esto es lo que yo quería mencionar. Muchas gracias, Rafa. Es súper importante, es muy importante conocer el contexto histórico y también cómo todo esto que comentas, cómo se va desencadenando y se genera un cuello de botella en el 84 con la reducción de la matrícula, y cómo le afectan las normales, la reforma de educación básica del 93, las desarticulan totalmente, y es como el inicio de la situación que podemos estar viviendo ahorita. Pero mejor
Jesús, síguenos contando o dinos cuáles son tus apreciaciones del contexto histórico de las normales. Claro, muchas gracias, Varenka. Un saludo a todos. Bueno, después de justamente de todo este panorama histórico que Rafael nos comparte, creo que también es importante ahora recalcar el papel que las normales rurales y los normalistas han tenido en los últimos años con respecto a la actividad política y el contexto político en medio de esta crisis de legitimidad del Estado mexicano. ¿Por qué? Porque, bueno, las normales rurales han sido uno de los principales, bueno, los normalistas han sido uno de los principales grupos que víctima de represión históricamente, justamente por las características que ya Rafael nos compartía. A mismas condiciones de su educación, una educación que se sigue reivindicando como socialista, que sigue manteniendo esta lógica de complementariedad entre aprendizaje teórico, entre aprendizaje en las aulas y actividad práctica. Recordaremos que los normalistas tienen pues, clases, digámoslo así, que dependen justamente de su trabajo de la tierra y de su vinculación con las organizaciones y las comunidades campesinas de las cuales vienen. A esto le sumamos las características particulares de los estudiantes, que son provenientes en su mayoría, por no decir que en su totalidad, de familias campesinas, que históricamente también han sido relegadas del sistema. Recordemos que el sector campesino es el que no entra dentro del pacto de clases que se estructura dentro del Estado benefactor mexicano. Esto ha generado que históricamente tengan una imagen, o que más bien que se les cree una imagen mediáticamente, pues de actores, digamos, que no respetan las normas y los mecanismos que institucionalmente se han estado construyendo. En ese sentido, el ejemplo es muy claro del papel que ellos han tenido en la actividad política. Eh, ya Rafael lo mencionaba, ¿no? Su papel dentro del movimiento guerrillero en México, pero también el movimiento político popular legal dentro de estados particularmente como Michoacán, Puebla, Guerrero, Chiapas, Oaxaca, en los que han sido uno de los principales bastiones de resistencia y de lucha organizada. Usualmente su acción se ha caracterizado por la confrontación. ¿Por qué? Porque pues no hay de otra. Ellos a partir de la conformación de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, pues han enarbolado una bandera de defensa de la educación pública y gratuita y sobre todo popular en México, por lo cual su dinámica de protesta, digámoslo, siempre ha sido pues la confrontación. Esto les ha valido para que el gobierno, los diferentes gobiernos que han ido pasando, los busquen caracterizar como agentes violentos dentro del Estado. Esto ha generado que se dé una represión mayor. Y en esto solo me gustaría recalcar tres casos, porque bueno, los casos de represión son muchos, pero en particular tres. Uno lo tenemos en marzo de 2012, en que normalistas de Cherán y también gente del poblado fueron reprimidos por parte del gobierno de Fausto Vallejo en medio de las protestas que estos actores estaban realizando justamente para reclamar mejores condiciones para la educación de los normalistas. Un caso paradigmático en la historia mexicana ha sido justamente la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Yotzinapa en 2014, puesto que, digamos, esto va a ser un impasse para la misma imagen de los normalistas en la opinión pública, porque bueno, el mismo hecho de violencia generalizada y el hecho de que muchos otros actores compartían digamos, la demanda de justicia para sus víctimas, ha generado que los normalistas tengan una imagen posterior después de 2014. No obstante, por ejemplo, en septiembre de 2020 tenemos también una represión a normalistas en Michoacán por parte de policía federal, quienes les arrojaron las camionetas encima, ¿no? Entonces nosotros vemos que siempre la política de diálogo con los normalistas ha sido escasa. Usualmente se ha constreñido justamente a la represión violenta por parte de las autoridades y a criminalizar sus protestas, que siempre han sido organizadas con motivo de recaudar fondos para su propia educación. Entonces creo que esto ya nos habla algunas claves a lo que está pasando actualmente. Entonces me gustaría que pudiéramos pasar a la siguiente sección. Esto sería todo por ahora. Muchas gracias, Jesús. Es
Muy interesante lo que mencionas, porque justamente estas situaciones nos van llevando a lo que estamos viviendo actualmente con Puebla, Chiapas, morenistas e Hidalgo priista, que eso también habrá que considerarse, pero me gustaría mencionar algo al respecto. Y es que es muy interesante cómo se va desarrollando este contexto histórico cuando las normales están generando la expansión del sistema educativo nacional, pero con el fuerte, cuando se fortalecen los gobiernos neoliberales, las detienen, las acotan, y con esto que mencionaba del Acuerdo Nacional para la Educación Básica, limitan sus alcances nacionales y los hacen geográficos. Les limitan la matrícula, las plazas, y resulta que históricamente de 40 normales rurales que había, actualmente tenemos 16, solo hay en 16 estados. Y la otra cuestión es cómo empiezan a flagelarlos, lastimarlos, porque eso es esta forma de asfixia que se les está dando en el sentido de la constante presión, eh, la reducción presupuestal. Por ejemplo, de 2014 les ofrecían 493 millones de pesos y ahorita en 2021 se redujo su presupuesto a 170 millones. Entonces, además de que no tienen condiciones normales porque ellos tienen los internados, alimentan a los estudiantes, los tienen viviendo ahí, les dan ciertos gastos, es, es muy lamentable la forma en que los distintos órganos gubernamentales y sociales están orillando y ahogando a estas instituciones muy importantes e históricas y funcionales para nosotros en México. En ese sentido, ¿qué opinas de la situación actual? Sí, gracias, Varenka. Bueno, creo que ya para analizar un poquito más el caso particular, pues valdría la pena revisar qué fue como tal el problema que se está viviendo ahorita. El 18 de mayo del presente año, pues se da una protesta por parte de los normalistas de Mactumaxá, de una normal rural en Chiapas, dado que debido a la pandemia se les pedía participar en un examen en línea para los nuevos integrantes de la normal. Esto viene a complicar mucho las cosas porque sabemos las condiciones económicas de los normalistas rurales y obviamente de los que quieren entrar a esta normal, entonces era imposible que se pudiera hacer un examen en línea. Los normalistas de Mactumaxá se movilizan para protestar por esto, exigiendo un examen que esté acorde a sus necesidades y a sus condiciones. ¿Cuál fue la respuesta del gobierno? Pues la represión, una represión brutal que dejó uno de los números más altos de detenidos en cuanto a protestas normalistas, porque dejó 95 alumnos y alumnas detenidos por la policía estatal, quienes además de haberlos reprimido con gas lacrimógeno y con balas de goma durante la represión, pues también hubo casos de agresiones sexuales contra las compañeras normalistas, ¿no? Esto viene a agravar mucho la cuestión de la represión. Y a esto le tenemos que sumar el hecho de que, dado que se les fincan responsabilidades legales, cargos legales, perdón, y que estos son bastante graves, pues diferentes organizaciones se movilizaron. Uno de ellos fue los normalistas rurales de Teteles, en Puebla. Ellos también se movilizaban porque pues estaban exigiendo que el gobierno estatal les respondiera a acuerdos a los que habían llegado en 2019. Nuevamente la respuesta fue la represión total. En este caso se detuvieron a 23 mujeres y a 6 hombres, todos normalistas, y se volvió a presentar casos de agresión física y sexual contra los normalistas, ¿no? Esto nos refleja nuevamente el carácter represor no solo del gobierno de Barbosa, sino pues de todo el aparato estatal mexicano, que antes que entablar un diálogo y tratar de dar solución a estas demandas que son bastante básicas y bastante lógicas, pues se buscan simplemente acabar con la protesta, además de mediáticamente justificar esta represión, acusando a los normalistas de criminales, ¿no? Si bien ya los normalistas de Mactumaxá fueron dejados en libertad, siguen los procesos legales contra ellos, tratando a estos estudiantes como si fueran criminales, ¿no?
Entonces, como podemos ver, estas no son las mejores salidas para un problema político y menos aún en los albores de un proceso democrático, ¿no? Entonces, no sé si Rafael pudiera dar tal vez algunos datos más. Gracias, Jesús. Sí, es impresionante, ya que, bueno, acusaciones de motín, robo con violencia, afectaciones a la paz, al patrimonio, pandillerismo, es tremendo, es inaceptable. Eh, Muchos medios lo han comentado o algunos medios lo han comentado. Sin embargo, sí hay que hacer énfasis en lo inaceptable de todo esto, aunque ya al principio dieron en libertad a las mujeres, a las 74, 75 mujeres, y ya actualmente liberaron a los 17 hombres, pero tuvieron que ejercer mucha presión. Los padres de familia tuvieron que ejercer mucha presión. Otros estados también tuvieron que apoyar otras normales. Entonces, es terrible. Y cuando, por ejemplo, según datos del INEGI 2020, este estado es el que tiene menor acceso a Internet de banda ancha de la República. ¿Cómo puedes forzar a una situación así? Rafa, ¿qué opinas de todo esto? Sí, vale, mira, desde que inicia el proyecto hay una oposición importante, ¿no? No tanto del Estado nacional, sino de estos sectores que ven afectados sus intereses, ¿sí? En el campo sobre todo. Y todos hemos escuchado las terribles historias de las violaciones a las maestras en el campo por las guardias blancas o por los testaferros del hacendado o del cura o de las buenas conciencias de la comunidad, es decir, de la oligarquía, de los caciques, ¿no? De los asesinatos a los maestros, de que les cortaban las orejas, quemaban las escuelas. Esto es desde el principio, ¿sí? Y después, más o menos, dependiendo del gobierno en turno, tiene un auge con el gobierno cardenista, evidentemente, pero el gobierno cardenista no los blinda de la represión de los caciques y las oligarquías locales. Esto hay que tenerlo presente, ¿sí? Y en muchos sentidos el movimiento y el mantenimiento de las escuelas se basa en la autosuficiencia, porque el trabajo es fundamental en el modelo educativo de las normales rurales, con lo cual honra la propuesta de la educación socialista. Es el trabajo el verdadero educador. Entonces tenemos granjas que operan literalmente para generar un proceso de autosuficiencia en alimentos y una serie de insumos para la escuela. Tenemos escuelas que tienen asambleas de estudiantes que tienen una enorme influencia y control en la mayoría de los procesos de las propias normales. Entonces tenemos una educación realmente, ¿no?, en donde el individuo se convierte en sujeto. Y esto es muy incómodo para el poder. En el 68, después del movimiento, sin ser ellos los que originan el movimiento, porque fueron sobre todo los politécnicos, pero también los normalistas, evidentemente, pero no en particular los normalistas rurales, a lo mejor me equivoco. La represión es feroz. Díaz Ordaz cierra más de la mitad de las escuelas porque básicamente considera que son un nido de opositores y de comunistas, etcétera, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, ¿sí?, hasta hoy, la dinámica ha sido a contracorriente para las normales rurales. Y han cerrado, han vuelto a abrir. El caso del Meche, ya a finales del siglo, que la cerraron, que la van a abrir, siguen, la volvieron a cerrar, etc. Entonces, todo este proceso siempre ha sido de oposición. ¿Cuál es la novedad con respecto, pues, a un gobierno que desde un principio mostró un talante de diálogo y que además un gobierno que se ha visto beneficiado por la acción política de los maestros disidentes? Y esto no lo digo yo, lo dicen especialistas como Luis Hernández Navarro, un programa que hizo precisamente con John Ackerman recientemente. No soy yo el que lo está diciendo, pero los hechos lo demuestran. Es un actor político que ha estado en general por las mejores causas de este país. Sí, en ese sentido, ¿por qué esta reacción, ¿no?, en términos de que están controlados, de que los caciques, de que hay corrupción al interior, este golpeteo? A ver, y entonces hay que ponerlo en la siguiente perspectiva. En primer lugar, la
política de alianzas de AMLO. Eso es lo primero. Entonces tiene alianzas con sectores que están radicalmente opuestos al normalismo, ¿sí? Y que para efectos políticos, estratégicos de AMLO, pues pesan más, quiero pensar. Pero súmele a esto las restricciones presupuestales. En esta gráfica, ¿no? Ustedes pueden ver cómo efectivamente, ¿no? Es una gráfica hecha por la Universidad Nacional, sube el presupuesto con Peña Nieto y uno dice, ay, pues qué buena onda, pero sube precisamente para contener el descontento generado por la represión y la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, hay que tener eso en cuenta. Entonces ahí como que da una subida que no correspondía con la tendencia decreciente de largo plazo. Pero inmediatamente empieza en el siguiente año de Peña y luego cuando llega ya el gobierno de Andrés Manuel, un descenso que es, digamos, parte de esta propuesta de austeridad, ¿no? Por parte del Estado y que, recordemos, hace algunos meses generó una ola de descontento que porque los artistas les iban a quitar, que a los intelectuales les iban a quitar, que a las, ¿no? En las todos estos fideicomisos, medio mundo puso el grito en el cielo. Nadie dijo nada de las normales rurales y si lo dijeron nadie lo escuchó, pero a las normales rurales fue a las de las más perjudicadas. Entonces, efectivamente, el agravio por el cual surge este problema en Chiapas tiene que ver con la idea de que las normales rurales hay que transformarlas desde adentro, restringiendo el acceso a los alumnos de menos recursos y que están más alejados de las zonas urbanas, para darle más bien esos espacios a personas que ya tienen, digamos, una realidad diferente. Y eso va en contra del espíritu fundamental del normalismo rural, ¿sí? Entonces, pero lo que hay detrás es esta embestida al presupuesto y a la disponibilidad de recursos, porque si usted se fija en Tetela es lo mismo. Es que nos prometieron algo, nos dijeron que nos iba y no nos han dado nada. Hay un rezago, hay una deuda, no cumplieron. Entonces, por un lado, el proyecto político y por el otro, la parte presupuestal, están generando una enorme tensión entre las escuelas normalistas, al grado de que cuestiones como las del ingreso, que son muy importantes, que demuestran esta tendencia, pues generan un movimiento que si no se atiende, va a cobrar mayor fuerza a nivel nacional, que ya lo está haciendo. Porque esta organización de los normalistas es una organización nacional. De qué otra manera entender que lo hayan podido mantenerse operando, ¿no? En términos educativos. Entonces, yo no creo que la 4 esté en contra de la educación popular y nacionalista, no lo creo. Pero tenemos que entender que la correlación de fuerzas al interior del gobierno es algo que el presidente considera, porque de ahí depende parte de su poder. Y en mi opinión está cometiendo un error muy grande al pensar que la protesta no va a tener ninguna repercusión, que su charming y su popularidad pues va a pasar adelante. Yo creo que esto es algo que habría que discutir, ¿no? Entonces yo creo que este es el fondo de la cuestión. No se rompe la tendencia neoliberal que viene de los gobiernos pasados en términos de desahuciar el proyecto, y aunque el señor presidente diga lo contrario, que no lo dicen, porque las declaraciones de hace 2 días no son precisamente respetuosas del movimiento. Gracias. Gracias, Rafael. Bueno, pues sí, esto es bastante fuerte y lamentable porque es inconcebible y absurdo el hecho de esperar que no haya manifestaciones cuando estás ahogando, cuando está habiendo una represión increíble, cuando les estás quitando los pocos recursos que tienen. ¿Qué esperan? ¿Qué esperan? Esperan asfixiarlos, pero ¿cómo esperan que no muevan las manos, que no quieran patear, que no quieran decir no cuando se les está asfixiando? ¿Y qué pasa con aumentar las brechas de desigualdad? ¿Dónde está la inclusión educativa? ¿Dónde está la acción educativa del Estado mexicano? En ese sentido, ¿cuáles son sus conclusiones finales? Jesús, ¿quisieras empezar? Claro. Bueno,
creo que es evidente, lo señalaba Rafael, las contradicciones internas de este proceso de cambio político, de transición de régimen que observamos con la 4T. Es decir, pese a que el discurso es de ampliación de las oportunidades de educación y de mejoramiento de estas condiciones, la realidad es otra. La realidad es continuar con un modelo neoliberal que privilegia un tipo de educación y ese no es el socialista, y que sigue asentándose en la crítica y en la criminalización a estos actores políticos que se oponen a un proyecto que no les conviene, que no representa sus intereses, ¿no? Entonces, bueno, va a ser muy importante ver cómo se desarrolla este conflicto, dado que si a la 4T le queda algún resabio de progresismo, este solamente se va a poder ver mediante la presión de los grupos sociales. Como señalaba Rafael, hay una correlación de fuerzas al interior del gobierno que no va a ceder fácilmente, solo lo va a hacer por medio de la lucha que estos actores establezcan. Gracias. Gracias, Jesús. Rafael, ¿cuáles son tus Sí, conclusiones? dada la tremenda tradición combativa de los normalistas rurales, de su resistencia feroz a lo largo de casi 100 años, ¿sí? Dado su alto nivel de organización y su cohesión, yo veo un actor que va sin duda a ofrecer un frente duro de doblar, ¿no? Porque les asiste la razón, les asiste la justicia, son los representantes de la justicia social como principio, ¿sí? Y son la última oportunidad para amplios sectores del campo, ¿no? De población originaria, de campesinos, de migrantes incluso, ¿no? Creo que hay que apoyarlo, hay que estar por una educación que libera, ¿no? Al ser humano, lo emancipa, ¿sí? Y no por una educación, ¿sí? Deshumanizante, enajenante, básicamente para servir como engranaje en todo este sistema de producción de mercancías. En eso yo creo reside su fuerza. Creo que todavía hay amplios sectores de la sociedad que tienen solidaridad y que incluso tienen una relación en términos familiares con los egresados y con los estudiantes de las normales rurales. Y tal vez en este momento, y ya desde hace algunos años, sea un actor político que ha sido cada vez más aislado y maniatado, pero que no debe ser ni vilipendiado, ni mejor, sobre todo no debe ser discriminado en el sentido que no tiene capacidad de generar una corriente de opinión desfavorable al gobierno federal. Creo que ese es el riesgo que están corriendo, pero en mi opinión es una lucha que va a mantenerse y que puede realmente no traerle muchos beneficios al gobierno, y sí probables consecuencias negativas que pueden ser costosas, ¿no? Entonces, yo veo que esto va a continuar, que las agresiones van a continuar, porque ahora las agresiones vienen de actores políticos locales muchas veces, y entonces el gobierno federal puede lavarse las manos, ¿no? Y decir que pues en realidad el gobierno, etcétera, ¿no? Pero a la larga, este discurso de ignorar, de discriminar, de devaluar, no me parece lo más acertado y seguramente va a tener un costo político. Eso es lo que yo veo en el corto plazo, ¿no? Gracias, Vale. Gracias, Rafael. Además que seguramente van a mencionar esto y van a decir que están siendo utilizados por grupos locales o grupos de presión en contra del gobierno actual. Sin embargo, también es responsabilidad del mismo el no blindarlos y el no acobijarlos para que no sean objeto y uso de malas formas de organización. Y este caso tendría que estar en los principales temas de la agenda Sí, de la 4T. perdón que Pero te bueno, interrumpa. Las razones del surgimiento de las normales rurales siguen operando, están presentes. Yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, en ese sentido,
mientras existan esas condiciones, sí, es muy difícil arrancar de raíz un proyecto que está fuertemente enraizado en las poblaciones más desfavorecidas del país. Sí, totalmente. Gracias, Bárbara. Gracias. Además es primero los jóvenes, ¿no? Primero este tipo de mexicano, que somos todos también. Bueno, pues muchas gracias Jesús, Rafael, muchas gracias al auditorio, a todas y todos ustedes por seguirnos una vez más, estar con nosotros. Les mandamos un cordial saludo, denle like si les gustó y nos vemos en una siguiente emisión de La Náusea TV. Hasta luego.